Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Dónde están aquellas hermanas que nos acompañaron al retiro? Ya se les fue el gozo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? ¿Y su pueblo? En victoria. Amén. Gloria a Dios. Le damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial que nos permite estar en esta noche, en esta tarde aquí reunidos. A Él le ha placido encaminar nuestros pies hasta este bello santuario. Hermanas, las que no pudieron asistir al retiro, pues para la próxima, se los recomendamos. Y yo sé que más de una persona tenemos testimonios de lo que el Señor hizo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y déjeme le digo que la presencia del Espíritu Santo se hizo sentir de una manera maravillosa. Y hay que cuidar ese gozo con el cual llegamos. Amén. Y antes de entrar a esta reflexión, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, le damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted es grande, porque usted es maravilloso, porque usted es omnipotente, Señor, y porque usted sigue siendo nuestro Jehová. Gracias, Dios de la gloria, por cada una de las vidas que nos encontramos en este lugar y por mis hermanos que no pudieron llegar. También bendígalos, Señor, y les agradecemos por cada uno de ellos porque usted conoce sus situaciones y sus necesidades. En este momento queremos invitar a su Espíritu Santo. Bienvenido sea Espíritu Santo a este lugar. Bienvenido sea en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le rogamos que tome su lugar. Pase ese Espíritu Santo en este lugar. Que sea usted tomando el control de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Pase carbón encendido, Jehová bendito, por mis labios, Señor. Yo reconozco, Señor, que yo solamente soy un instrumento que si a usted le place, usted usa. Señor, toda la gloria y la honra sean para usted. Y que todo lo que el enemigo haya planeado para venir a dañar y a perturbar esta reunión, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, no prospera. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y vamos a leer varios capítulos, así es que puede bien quedarse sentado o puede ponerse de pie, como se le guste. Y vamos a ir a Jueces. En esta tarde vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24. Jueces 6, versículos del 11 al 24. Me indica con un amén cuando ya esté ahí. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego
que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta a la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ja, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que Él tiene cuidado de nosotros, su pueblo. Y el título de esta reflexión es El llamamiento de Gedeón. El periodo de los jueces, hermanos, data desde cerca de 1375 al año 1050 antes de Cristo, cuando Israel fue una confederación de tribus. Jueces provee la crónica principal de la historia de Israel en la tierra prometida, desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Este libro deriva su nombre de los individuos a quienes Dios levantó periódicamente para guiar y liberar a los israelitas, después que ellos se habían descarriado y habían caído bajo la opresión de vecinos extranjeros. Mire lo maravilloso que es nuestro Dios. Él sigue haciendo maravillas hasta el día de hoy, en el año 2022. Él sigue estando presente dentro de su pueblo y con su pueblo. El libro de los jueces menciona a 13 quienes provenían de diferentes tribus y quienes se desempeñaron como líderes militares y magistrados civiles, no contando a Samuel, que se dice que fue el último de los jueces y el primer profeta, si no me equivoco. De los 13 jueces mencionados, uno de los más destacados fue Gedeón, el cuarto juez de Israel. Hay muchos que lo ponen en el quinto lugar porque cuentan a Débora y a Barak. Y hay otros que cuentan a Débora y a Barak como uno. Pero sea que sea en el número que se encuentre Gedeón, ciertamente vamos a poder estar viendo que Gedeón fue un ser humano como usted y como yo, pero con una gran responsabilidad, más que un privilegio. Él tuvo una gran responsabilidad delante de Dios, y no porque él lo haya querido, sino porque Dios lo llamó y lo escogió. Amén. Ahora, hermanos, ¿quién era Gedeón? Bueno, Gedeón, cuyo nombre significa cortante, vivía en Ofra, territorio de la tribu de Manasés. Dice ahí en el capítulo 15 que acabamos de leer que él era el menor de la casa de su padre. Cheque estos datos. Su padre era Joás abiezerita, y lo dice en el versículo 11 que acabamos de leer. Pero yo me preguntaba, ¿y qué es abiezerita? ¿Acaso es una ciudad? ¿Acaso es un lugar? ¿Qué significa abiezerita? Bueno, abiezerita significa que descendían de la familia de Abiezer, descendiente de la tribu de Manasés. ¿Okay? Eso significa. Ahora, el padre de Gedeón adoraba a Baal y a Acera. Lo vemos en el versículo 25. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y deriva el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él.
Entonces aquí vemos que el padre de Gedeón adoraba a Baal y también a Acera, pues nos encontramos que había un altar dedicado para ellos. Ahora, ¿quién era Baal? Baal, que significa Señor con S minúscula, era el título del Dios supremo de los cananeos. Su adoración procedía de Babilonia, hermanos, madre de las abominaciones de la tierra. Baal era el Dios con D minúscula de la fertilidad, la lluvia, la vegetación y del sol. La adoración a Baal incluía la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Podemos ver con esta pequeña descripción que les acabo de compartir que Baal era un dios pagano y todo lo que se practicaba para ofrecer a este dios pagano era abominación a Jehová. Si nosotros vamos para atrás a la Torá, a los 5 libros de la ley, vamos a ver que el Señor prohíbe muchas de las cosas o todas las cosas que se hacían en estos rituales. Ahora, ya sabemos quién era Baal, pero ¿quién era Acera? Acera, conocida también como Astarot o Ishtar, era la esposa de Baal, la diosa de la guerra, de la fertilidad y de la luna. Pasó de Babilonia con ligeros cambios en su nombre, es decir, en Canaán se llamaba Acera, iba a otro pueblo vecino y se llamaba Ishtar, iba a otro pueblo vecino y le nombraban de otro nombre Astarot, pero era la misma. Ahora, se representaba a Acera con estatuillas o esculturas de madera o de diferente tipo de material. Incluso también cuando usted va y busca información acerca de los Baales, podemos ver que también se hacían estatuillas de los Baales con diferentes tipos de materiales. Ahora, Gedeón vivía dentro de una religión sincrética que nuestra hermana maestra Gloria exponía, le enseñaba a los hermanos en el Instituto Bíblico acerca del significado de la religión sincrética. Ahora, ¿qué es la religión sincrética? Bueno, pues es cuando se mezcla la adoración a Jehová junto con la adoración pagana de los cananeos. A eso se le llama religión sincrética, que estaban a medias de un lado y a medias del otro. Entonces, acuérdese que el pueblo de Israel vivía en un círculo vicioso, por así llamarlo. Ellos lo que hacían es que se descarriaban, como les comenté al principio, se descarriaban y se volvían a la apostasía. Y cuando venía el enemigo, el opresor, lo que ellos hacían era clamar a Jehová por ayuda. Y Jehová en su misericordia escuchaba el clamor de su pueblo y levantaba un juez, y ese juez era lleno del Espíritu Santo, tenía que estar lleno del Espíritu Santo para que pudiera rescatar a su pueblo de la opresión. Fallecía ese juez y volvió otra vez el mismo círculo vicioso. Se descarriaban, volvían a la apostasía, los maltrataban, los oprimían, clamaban a Jehová y Jehová volvía a levantar otro juez para que los rescatara. Y eso sucedió así por muchos años. ¿Usted cree que eso puede pasar en la iglesia de Cristo actual? ¿Sí o no? Bueno, y se lo dejo a su criterio, yo no contesto. Ahora, vamos al punto número 2. Ya vimos aquí un poquito del trasfondo de Gedeón, dónde se encontraba, de quién era descendiente, de la tribu de Manasés, quién era su padre, y ese es en el ambiente, hermanos, no muy diferente al ambiente de este tiempo. Él se movía, él estaba en una cultura, dentro de un grupo de personas que habían conocido a Jehová, aunque esta ya era una nueva generación. La nueva generación no se acató a los reglamentos
a los estatutos de Jehová. Entonces ellos prefirieron adoptar las costumbres, las tradiciones que ofrecían las ciudades que se encontraban alrededor, es decir, al paganismo. Ellos se amoldaron, se pusieron comfortable, se pusieron ahí muy cómodos y prefirieron irse en pos de dioses ajenos, así apostatando al Dios único y verdadero Jehová de los ejércitos, que los había sacado de Egipto de la esclavitud, quien les había proveído maná, quien les había proveído agua para beber cuando se encontraban en el desierto. Habían decidido apostatar. Y ahora, en el tiempo que vivimos, también nosotros tenemos que estar alertas. Nosotros tenemos que estar con nuestros ojos bien abiertos, orando sin cesar, para que nosotros no nos amoldemos a este mundo. Compartía la palabra con una persona y le leí en Romanos, ¿verdad? Donde lo parafraseo: no nos debemos amoldar a este mundo. No porque el mundo se vaya a la izquierda y se tire a un pozo, también los cristianos vamos a ir a la izquierda y nos vamos a tirar a un pozo. No es así. Ciertamente es que vivimos en la carne y no somos perfectos, pero Dios nos ha dado el libre albedrío para poder escoger a quién servimos, hacia dónde vamos. Nosotros, como hijos de Dios, no nos podemos amoldar a lo que hace este mundo. No nos podemos amoldar con está bien y estoy de acuerdo con el homosexualismo. Ya porque todo el mundo lo está aceptando, yo como cristiana también lo voy a aceptar. Si la Biblia dice que el homosexualismo es un pecado, es un pecado. Eso no quiere decir que voy a condenar ni que voy a odiar a la persona o a las personas. Me toca amarlos, pero no estoy conforme con lo que tú estás haciendo, porque la palabra del Señor dice que Dios aborrece también eso. Entonces les doy este ejemplo solamente para decirles nuevamente que militamos en este mundo, pueblo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y porque no somos de este mundo, no nos podemos amoldar a lo que hace el mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. El Señor nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable, para que vivamos como representantes de Cristo, para que vivamos compartiendo las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué implicaba el llamamiento de Gedeón? Aleluya. El Señor sigue llamando a su pueblo. El Señor sigue llamando a predicadores, a maestros, a evangelistas. El Señor sigue llamando a su pueblo para que desempeñe su servicio dentro de la grey de Cristo. Amén. Ahora nosotros vemos ahí que el llamamiento de Gedeón en el versículo 14 implicaba salvar a Israel de los madianitas. Pero hermanos, ¿quiénes eran los madianitas? Los madianitas fueron un pueblo semita, descendientes directos de Abraham, por línea de su hijo Madián, cuarto hijo concebido por el patriarca con Cetura. La genealogía directa de Madián la pueden encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 33. Entonces, ¿quiénes eran los madianitas? Eran los descendientes de Madián. Ahora, ¿de qué debía salvar Gedeón a Israel de los madianitas? Nosotros vemos, vamos a leer ahí los versículos del 1 al 6. Del capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Imagínese usted, por 7 largos años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel.
Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Imagínense vivir en lo más profundo de la tierra, era donde se encontraban las cavernas, en la profundidad de la tierra. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, ¿de qué debía salvar Gedeón a los israelitas de los madianitas? De la opresión. A causa de la apostasía de Israel, Jehová los había entregado por 7 años en las manos de los madianitas. Israel, como su último recurso, clamó a Dios para que los libertara, y él los escuchó en su misericordia y llamó y levantó a Gedeón. Ahora, note que la fe de Israel, hermanos, estaba basada no en el amor y en la gratitud en Jehová, sino más bien estaba basada en su egocentrismo y en lo que podían obtener del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque clamaban a Él como último recurso. Y para nosotros sabemos que el clamar a nuestro Dios debe de ser el primer recurso. Antes de que usted y yo vayamos a hablar con la hermana, con el hermano, con X persona, con la primer persona a la cual nos tenemos que dirigir es con nuestro Padre Celestial. Porque así como escuchó a su pueblo en aquel tiempo, ¿qué cree? Sigue escuchando a nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente hay personas que adoran a estatuas, que le dicen clamarles, pero ¿qué creen? No los escuchan, porque son meramente estatuillas de barro, de plata, de bronce y de madera. Pero nosotros servimos a un Dios vivo que nos ha lavado y nos ha comprado a precio de sangre, y que si clamamos Él nos escucha. No servimos a un Dios que está sordo, no servimos a un Dios que está ciego, servimos a un Dios omnipotente, es decir, a un Dios que todo lo puede. Y Él nos ama, Él nos sigue amando. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de tantas veces que la hemos regado, y disculpe la expresión, Él nos sigue amando. Él es el único que nos ama con un amor puro y sincero. Amén. Ahora, punto número 3. ¿Cómo respondió Gedeón al llamamiento que él se le hizo? Encontramos a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Y por qué no en la era donde normalmente se trabajaba el trigo? Probablemente Gedeón estaba ya escondido en el lagar por temor a que vinieran los madianitas y le quitaran el poco trigo que él tenía. Entonces encontramos a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar y no en la era como normalmente se acostumbraba a hacer, hermanos. Pudiéramos decir que probablemente pues estaba escondido, ¿verdad? Por si acaso llegaban los madianitas, él agarraba su trigo y él corría y lo guardaba, porque no tenían muchos recursos. Él aquí dice que eran pobres a causa de sus enemigos, que venían y les quitaban el trigo, su ganado y todo lo que ellos tenían. Ahora, yo les dije hace rato que el Señor sigue llamando a gente dispuesta, a gente que no titubee en querer servir a Dios.
¿Usted ocuparía a alguien para que le haga un trabajo y a una persona que usted le tiene que estar dice, ven, límpiame la casa, ven, límpiame la casa, ven, límpiame la casa? La última es la vencida. Ven, límpiame la casa. ¿Usted ocuparía a esa persona o ocuparía a alguien que va y que le dice, ven, límpiame la casa? Ahorita voy. No preguntó ni cómo me vas a pagar, ni cuánto me vas a pagar, pero ahorita yo voy. ¿A cuál de esas dos personas ocuparía? Pueden participar. ¿A la primera persona o a la segunda? A la segunda. ¿Qué cree? El Señor está llamando a corazones dispuestos. Aunque se encuentren allá escondidos, aunque esa persona piensa que nadie le ve, aunque esa persona se crea insignificante, aunque esa persona se crea que no tiene las suficientes palabras para ir y evangelizar, es decir, para ir y hablar de la palabra de Dios, ¿qué cree? A usted le está llamando el Señor. ¿Se acuerda? ¿Qué estaba haciendo David? David estaba detrás de un púlpito predicando cuando fue Samuel y lo ungió. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba pastoreando ovejas. Hay personas a las cuales el Señor les ha llamado y esas personas no se atreven a ponerse de pie y a decir que sí a Dios porque se sienten inferiores a otras personas. Pero usted le está llamando al Señor. Y todos compartimos un llamado en particular. Todos. ¿Ustedes saben cuál es ese llamado? ¿Cuál, hermano? Predicar el Evangelio. Predicar la palabra del Señor. Predicar que existe un Cristo vivo. Un Cristo vivo que nos ama. Un Cristo vivo que nos liberta, que nos perdona, que nos saca del lodo cenagoso. Predicar a un Cristo de poder, a ese Cristo. No predicar religiosidad, no ir y decir, esto debes hacer, esto no debes de hacer. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Acaso el cambio no lo hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano? Amén. El Señor nos está llamando, hermanos. Ahora, encontramos a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar y no en la era como normalmente se acostumbraba a hacer. Y ahora vemos en el versículo 12 el ángel de Jehová dándole una salutación especial a Gedeón. Yo me quedé impactada y maravillada con tan bonitas palabras, con tan hermoso saludo que le hace el ángel de Jehová a Gedeón. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo, quizás escondiéndose de los madianitas. Y le llama varón esforzado y valiente. Y Gedeón comienza a cuestionar tanto a Jehová y le dice tanto, pero Dios sabía a quién estaba llamando, a un varón esforzado y valiente. Pueblo, en esta noche Jehová te está llamando. Jehová te está llamando para que prediques su palabra. La obra del Señor no va a parar. La obra del Señor tiene que continuar. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Vamos a ver, mire. Gedeón responde a la salutación del ángel de Jehová con duda y le empieza a cuestionar. Y vemos en el versículo 13 que dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Él aquí tenía duda. Pero mire, en el 14, versículo 14,
Jehová le hace el llamado a Gedeón. Capítulo 6, versículo 14. Jehová le hace el llamado a Gedeón de ir y salvar a Israel de la mano de los madianitas y lo manda a que vaya con su fuerza. Le dice, mira el 14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Acaso no confías en mí? Gedeón, por supuesto que no se sentía preparado, por supuesto que tenía duda que él podía salvar y libertar a Israel de los madianitas. Pero había alguien mayor que los madianitas. Había un poderoso y ese poderoso sigue vivo y seguirá vivo por los siglos de los siglos. Aún en medio de la duda, aún en medio de la incertidumbre que Gedeón tenía, estaba viviendo bajo presión por su enemigo. Y en medio de la opresión, Jehová le llama a Gedeón. En medio de tu situación, hermano y hermana, en medio de la situación tan difícil que tú has atravesado o que has estado atravesando, en medio de esa situación, Jehová te está llamando. ¿Sabe que es tan maravilloso nuestro Dios que Él no hace acepción de personas? Él conoce su corazón y conoce el mío también. Es maravilloso servir a Jehová. Es maravilloso adorar al único y poderoso Dios vivo. Aleluya. ¿Sabe que ahí en el 14, mire lo que dice? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y esto me encanta. Y hace una pregunta. ¿No te envío yo? ¿No te estoy enviando yo, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin? Hermano, no le está llamando el hombre. Hay personas que saben que tienen un llamado y un ministerio de parte de Dios y se han detenido y se han estancado, y no ha sido por meses, ha sido por años. Pero déjame te digo, quien te está llamando es Jehová y no es el hombre. Gedeón fue precavido. Usted lo ve en los versículos del 17 al 21. Se aseguró que Jehová era quien le estaba llamando y le pidió que no se fuera hasta que le presentara la ofrenda. ¿Y qué cree? Así lo hizo Jehová. Se quedó hasta que Gedeón le presentase la ofrenda, como ya leímos anteriormente. Jehová le pide a Gedeón que tome unos toros del hato de su padre, que derive el altar que estaba en honor a Baal y a Sera y que los destruyera. Gedeón debía edificar altar a Jehová y ofrecer sacrificio, y así lo hizo. En medio de su incertidumbre, en medio de su duda, en medio de que él no se sentía suficiente para atender este llamado, ¿qué cree? Él obedeció. Y obedeció a Jehová, hizo como Jehová le pidió, derribó el altar que estaba en honor a Baal y a Sera. Y Jehová le mostró su respaldo, pues los hombres de la ciudad lo querían matar a causa de esto. ¿Cómo había sido posible? Le dijeron al papá de Gedeón, saca a tu hijo para que lo matemos, para que muera. Pero había alguien mayor que Baal y Asera. Jehová estaba con Gedeón. Gedeón vuelve a pedir 2 veces más a Jehová de su respaldo para salvar a Israel, y Jehová le vuelve a mostrar. Déjeme regreso porque no se entendió bien eso. Gedeón vuelve a pedir 2 veces más que Jehová le compruebe o le muestre que él lo va a respaldar. Y así lo hizo. Lo vemos de los versículos 36 al 40, cuando se menciona acerca del vellón de lana. ¿Se acuerda? Si no, le invito a que lo pueda leer en su casa. Gedeón 6, del 36 al 40. Y Jehová vuelve a mostrar su respaldo a Gedeón. Ahora,
¿Cuál fue el resultado del llamamiento de Gedeón? Es cierto, si no fuera por nuestro Dios maravilloso, ni usted ni yo estuviéramos aquí en esta noche. Si no fuera por su respaldo, si no fuera por su gracia y por su misericordia, no estuviéramos aquí en esta noche. ¿Usted cree que Jehová solamente llama a las personas? No. Si usted se pone a analizar estos pasajes anteriores, Jehová llamó a Gedeón, lo escogió, pero lo preparó. Hubo una preparación. Y cuando era el tiempo de ejecutar ese llamamiento, ¿qué cree? Jehová lo respaldó. Jehová llama a Gedeón, lo escoge, lo prepara, muestra su respaldo en más de una ocasión. Y ahí en el versículo 34, mire lo que dice. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Pero miren la primera parte. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu Santo está con nosotros, iglesia. Recordemos lo que sucedió en Pentecostés, en el libro de Hechos. Usted y yo necesitamos llenarnos continuamente del Espíritu Santo para que podamos predicar con poder, con denuedo, no con temor, no con tristeza, no alá y se va. Es cierto, hay que prepararnos, hay que orar, hay que ayunar, pero hay que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Hay que cuidar esas lámparas, que no se agrieten, que no se agujeren. Hay que cuidar esas lámparas para que constantemente sean llenas de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón con el fin de prepararlo para que sirviera al pueblo de Dios. Y Gedeón salió con el poder del Espíritu Santo a llevar a cabo su llamamiento. Es decir, papá no lo llamó y lo desamparó, sino que lo preparó y lo llenó de la presencia de su Santo Espíritu. ¿Qué somos sin el Espíritu Santo? No somos nada. ¿Cuántos necesitamos día con día la presencia del Espíritu Santo? Amén. Y siempre lo vamos a necesitar. Ahorita Dios nos ha dado una oportunidad. Y por lo que veo, no es tarde. Que no se nos haga tarde, iglesia. Que no se nos haga tarde para venir delante de la presencia del Señor, ni mucho menos para atender al llamado que nos está haciendo el Señor. Ciertamente van a pasar pruebas, van a pasar tribulaciones. Y hay algo que quiero compartirles, que una de las pastoras, la pastora Ray Orozco, ¿sí se llamaba? Ray Orozco, ella dijo que el diablo estaba buscando quien le rentara su boca. Eso fue lo que ella dijo, ¿ok? Yo nada más se lo estoy compartiendo. Entonces, que no le importe lo que digan de usted, que no le importe cómo lo miran, que le importe a usted estar bien delante de su Padre Celestial. Ahora, si uno no está bien delante de Dios, pues hay que tener cuidado, ahí sí. Pero que nuestras bocas no se las rentemos al diablo, ni tampoco permitamos que esas bocas que se las rentan al diablo sirvan de piedra de tropiezo para que nosotros no atendamos al llamado que Jehová nos está haciendo. Ni la escasez, hermanos, porque nosotros vivimos de victoria en victoria. Yo quiero saber a cuántos de ustedes el Señor los ha dejado sin comida algún día. Yo quiero saber a cuántos de ustedes Jehová los ha desamparado, aunque sea una vez. Jamás. Porque como buen padre que es, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos atiende, Él nos consuela. No tenemos excusa para no atender al llamamiento que Dios nos está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que fortalecernos viendo el televisor, viendo novelas, escuchando cosas que no debemos de escuchar.
escuchar estando en las plataformas de las redes sociales. No, hermanos. Tenemos que fortalecernos en la oración. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Ahí es donde usted y yo vamos a encontrar nuestra fortaleza. Ahora, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón con el fin de prepararlo para que sirviera al pueblo de Dios, y Gedeón salió con el poder del Espíritu Santo a llevar a cabo su llamamiento. Jehová vuelve a alentar a Gedeón, ahí en los versículos 10 y 11, ya voy a terminar y miren lo que dice. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová. Sí, ahí. Espérame tantito. Es el 7. Sí, perdón. Es el 7, 10 y 11. Dice, y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Jehová sabe lo que usted y yo sentimos. Al querer atender al llamamiento, al llamado que Dios nos está haciendo, Él sabe, hermanos, que muchas veces sentimos temor, que muchas veces nos sentimos incapaces de querer hacerlo. Pero Dios siempre nos manda ayuda. Él aquí le dijo que fuera con su criado para que no fuera solo. Y me imagino que inmediatamente Gedeón lo agarró y le dijo, échate para acá, vámonos, no me voy solo. Pero qué mejor compañía, pueblo, tenemos nosotros. La presencia del Consolador, del Espíritu Santo. Gedeón vence a los madianitas, que habían estado oprimiendo a Israel por 7 años, con tan solo 300 hombres. 100. Hicieron 3 grupos de 100. El número de varones que Gedeón había reunido era de 32,000. Gedeón había comenzado con 32,000, pero pudo vencer con 300 a 135,000 varones, para que la gloria y la honra fuese y siga siendo de Jehová. Cada vez que el Señor me da una responsabilidad de compartir la palabra donde quiera que sea detrás de un púlpito, y la gloria y la honra para el Señor, o más bien sea en un Starbucks entregando un tratado, o en la calle entregando unos tacos con un tratado, yo me recuerdo que yo no soy digna de estar detrás de este púlpito. Yo no soy digna de estar ahí afuera y de hablar de mi Señor, que me rescató, que me sacó del mundo de las tinieblas, que me sacó del lodo cenagoso, que me sacó de una vida pecaminosa. Pero todo esto es para que el Señor se siga glorificando, porque nosotros no somos nada. Simplemente somos instrumentos en manos del Dios vivo, que si Él quiere, Él nos usa, y si Él no quiere, Él no nos usa. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos llame y cuando nosotros aceptemos ese llamamiento, no es para vanagloriarnos, no es para creernos, porque de nada tenemos que vanagloriarnos, sino de un Cristo resucitado que nos ama y dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahora, Gedeón juzgó a Israel por 40 años, y eso lo podemos ver en Jueces 8:28. Yo les invito, hermanos, que así como Gedeón cumplió con el llamamiento que Jehová le hizo, independientemente de sus inseguridades, independientemente de sentirse como él se sentía, independientemente de la situación por la cual él estaba atravesando, él aceptó el reto, porque es un reto y una responsabilidad primeramente. Si a usted el Señor le ha estado llamando por varios tiempo y no ha querido atender al llamamiento por cualquier razón,
Yo le invito que en esta noche usted haga conciencia. Y le invito a que se decida a servir a Jehová. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, le damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por su preciosa y maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque usted nos consuela, Señor, y porque muchas veces no nos sentimos que somos suficientes para llevar a cabo ese llamamiento que usted nos ha hecho en nuestras vidas. Perdónenos, Señor, porque hemos puesto nuestras miradas en nosotros mismos y no hemos puesto la mirada en usted, en las proezas, en las maravillas que usted puede hacer a través de nuestras vidas. Perdónenos porque muchas veces hemos hecho caso omiso a ese llamado que usted nos ha hecho. Perdónenos, Señor. Fortalézcanos en medio de la adversidad, en medio de nuestros opresores, en medio de las circunstancias difíciles. Fortalézcanos, Señor, y ayúdenos a ser obedientes como Gedeón al llamamiento que usted nos está haciendo de compartir y proclamar su palabra. Gracias le damos, Señor. Ruego por cada uno de mis hermanos que han escuchado esta reflexión. Ruego por cada uno de ellos, Señor, que no salgamos como llegamos, sino que salgamos meditando en su palabra. Quizá muchos llegaron atribulados, preocupados, cansados, enojados, con sueño. Pero yo le ruego, Señor, que tome todos esos sentimientos y emociones, los tome usted, y que nos ayude a reflexionar en su palabra, a reflexionar que no servimos a un Dios que no nos oye, sino que servimos al único y poderoso Jehová de los ejércitos, que nos ama, que nos respalda y que nos sigue preparando. Ayúdenos, Señor, a tener esa humildad que tuvo Gedeón, para servirle con humildad y para no vanagloriarnos, porque de nada tenemos que vanagloriarnos sino es de un Cristo de poder, de un Cristo vivo, de un Cristo que sigue rompiendo ataduras, de un Cristo que sigue libertando al cautivo, de un Cristo que sigue sanando al pueblo. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos su precioso y maravilloso nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.